the next line a little bit difficult. It says the referent, that is to say what is referred to of the statement, it is not this, offers nothing to refute. La siguiente línea es un poco difícil, que dice, el referente, es decir, aquello a lo que se refiere de no es esto, no ofrece nada que refutar. So if I hold up the cup and I say, this is not a banana, entonces, si yo tengo esta taza there is nothing really to refute in that statement. Y digo, esto no es because what is being posited is not something which has an existent referent. Y si yo tengo esta taza y digo, esto no es un plátano, ahí no hay nada que refutar, porque a lo que se está señalando no es algo que tenga un referente. So the first line that we looked at before the break is referring to existence. Entonces, el primer verso a lo que nos hemos referido, o sea, que hemos hablado, se refería a And the second line existencia. is referring to non-existence. Y la segunda línea se refiere a no existencia. So he's saying whether you express yourself in terms of something existing or not existing, there is nothing which is actually a truly present thing which can be referred to. Entonces, tanto si tú te refieres a ti como en términos de existencia o de no existencia, no hay nada ahí presente a lo que uno puede referirse. Non-existence and existence arise together. La no existencia y la existencia surgen juntos. The middle way is asserting neither existence nor non-existence. El camino medio es afirmar ni la existencia ni la no existencia. Because what we might take to be the non-existent still has a presence as an idea. Porque incluso lo que podríamos tomar como no existente, aún así tiene una presencia, una idea. A rainbow doesn't exist in itself. It's ungraspable. It arises due to causes and circumstances. Un arco iris no tiene existencia y es inaprehensible, surge debido a causas y condiciones. It doesn't exist as something. No existe como un algo. But that doesn't mean it doesn't exist as an illusion. Pero eso no significa que no exista como una ilusión. And illusions are the middle way between existence and non-existence. Y las ilusiones son el camino medio entre la existencia y la no existencia. Now, why is this important? Entonces, ¿esto por qué es importante? Well, generally speaking, in our material culture now, people think I'm alive and then I'll be dead. And when I'm dead, that's it, there's nothing more. Bueno, pues hablando de manera general, en nuestra cultura materialista de hoy día, pues la gente piensa, yo estoy vivo y luego voy a morir y cuando muera, eso es el final, ya está, no hay nada más. Yo tenía existencia y ahora y luego cuando muera, pues no voy a tener existencia. But from the Dharma point of view, we are here now
manifesting according to circumstances. Pero desde el punto de vista del Dharma, nosotros estamos aquí ahora manifestándonos a partir de circunstancias. I'm not manifesting out of myself No me manifiesto a partir de mí mismo, as if there was some essential pot of James inside me and bits of James would come out according to circumstances. como si hubiese un cuenco esencial de Jamesidad, de James, y a partir del cual pequeños trocitos de James se manifiestan de acuerdo con las circunstancias. But rather I come into manifestation according to the circumstance. Sino que más bien yo llego a manifestarme a partir de acuerdo con las circunstancias. So my manifestation is neither mine nor not mine. Entonces mi manifestación no es ni mía ni no mía. I don't exist as this particular form because it's not an enduring identity, and yet it is undeniable that at the moment, in this situation, this is how I manifest. Yo no existo como esta forma en particular porque es transitoria, y sin embargo está aquí presente, es innegable que en este momento me manifiesto así. So we have appearances which definitely appear, and yet they have no defining reality behind them. Entonces tenemos apariencias que definitivamente se manifiestan, pero que no tienen ninguna realidad interna detrás de ellas. So as we looked yesterday, that's the basis for purification. Y como vimos ayer, esa es la base de la purificación. Everything which appears is pure appearance or simple appearance, and is not embedded with essential definition. Todo lo que aparece es una apariencia pura, una apariencia simple, y no tiene inserto ninguna definición So, for interna. example, if you say something to me, say you insult me and I feel very hurt, Por ejemplo, digamos que tú me dices alguna cosa, digamos que me insultas y yo me siento muy dolido. on the basis of my pain, my upset, I may say, I hate you. Sobre la base de mi dolor o de mi malestar, pues yo puedo decirte, te odio. So it is as if my pain is making you real. Y es como si mi dolor te estuviese convirtiendo a ti en real. You are a horrible person because you said that to me. Tú eres una persona horrible porque tú me dijiste eso. Only a horrible person would say such a thing. Solo personas horribles dirían cosas así. The fact that you said it is the proof that you are horrible. El hecho de que lo dijiste es la prueba de que tú eres horrible. I don't want to speak with you. No quiero hablar contigo. So in that way, a subjective feeling becomes the basis of a definition of the other person as if their true existence, true identity, true value was definable. Entonces, de esa manera, un sentimiento subjetivo parece como si estuviese proporcionando identidad esencial, valor verdadero. So clearly that's a great confusion. Pues eso es claramente una gran confusión. I feel hurt Yo me siento dolido for a while. durante un tiempo. It wasn't there, now it's here, then it's going. No estaba ahí, ahora está aquí y luego se estará yendo. How could this transient feeling be a reliable basis for deciding that you are always essentially a terrible person? ¿Cómo es que este sentimiento transitorio puede ser una base fiable para decidir que tú
siempre eres una persona horrible. Oh. The attribution of true existence to transient forms arising due to complex causal factors is how we remain in a dull state of solidification. Y la atribución de existencia verdadera a fenómenos transitorios es como nosotros permanecemos en este estado opaco, en este estado opaco de ignorancia. What is the case is the unfabricated actuality beyond the reach of intellect. Y lo que sí que sucede es la realidad no fabricada que está más allá del intelecto. The unborn is the middle way. That is to say, a mirage is unborn. Lo no nacido es el camino medio, es decir, un espejismo es no nacido. It hasn't come into separate existence, and yet there is a presence. No ha llegado a tener una existencia inherente y sin embargo hay una presencia. If we stay with the ungraspable, illusory nature of appearance, Si nos quedamos con la naturaleza we inaprehensible, neither ilusoria overinvest it with de la meaning apariencia, ni le invertimos, ni le or sobreinvertimos significado, refuse to allow it to have any meaning, pero tampoco renunciamos a que tenga significado. so if you say something which upsets me, I will have feelings. Y entonces, si tú me dices algo que me enfada, yo voy a tener sentimientos. That is to say, the words coming out of your mouth were vibrations set up in the air and which came into my ear, and there is a response of patterning. Your pattern evoked a pattern for me. Es decir, las palabras que salieron de tu boca son vibración en el aire que fue recibido por mis oídos y eso se dio una interpretación. Entonces, un patrón emocional por tu parte evoca un patrón emocional por mi parte. This is just like the waves in the ocean interacting with each other, generating new patterns. Y esto es como las olas en el océano que interaccionan unas con otras y que generan nuevos patrones. The waves are patterns of water. Las olas son patrones de agua. Our experience is patterns of emptiness. Nuestra experiencia es patrones de experiencia. This says, O sea, this patrones is de la vacuidad. beyond the reach of intellect. You can't understand this with your intellect. Y dice el texto que esto está más allá del intelecto, es decir, que no puedes But entender esto when your con mind is el calm intelecto. Pero cuando tu mente está en calma and somebody says something which upsets you, y alguien dice algo que te molesta, and you feel the basis of an arising wave of aversion towards the person, y tú sientes que surge una ola de aversión hacia esa persona, if you remain calm, you see, oh, this is a wave, this is a patterning, si and tú you can let it dissolve before it comes out of your mouth or through your body. Si tú si tú la ves cómo surge, tú puedes y permaneces en calma y tranquilo, tú puedes ver que tú puedes ver su realidad y que no Body and salga our nada de tu speech is boca, activated by the movement of the mind. ni se actúe nada, de manera que la palabra y el comportamiento se So if generan we a partir del see movimiento de la mente. that you are
arising independent origination due to factors. You have particular sensitivities and so on. And I do something that upsets you and you insult me. Entonces vemos que somos surgimientos de diferentes patrones de movimiento en determinadas circunstancias. Tú dices algo que me molesta, yo te respondo insultándote. Then our experience can rest in the unborn. Entonces nuestra experiencia puede descansar en lo no We're nacido. not denying that something happened. We're not saying, oh, never mind, it's okay, it's okay. No estamos negando que algo sucedió, no estamos negándolo diciendo, no pasa nada, no pasa nada. But neither are we taking it as strongly real. Pero tampoco no lo vamos a tomar como fuertemente real. It remains a moment in the interplay of illusion. Es darnos cuenta del And juego, de our la ilusión, response also is illusion. y que nuestra respuesta también es ilusión. And if our response is inseparable from the clarity of illusion, Y si, it will have simply the energy of the situation and won't be invested with previous hurts and childhood traumas and all the excessive emotional baggage that the ego carries. entonces, y si se ve como una ilusión, solo estará la energía del momento, de la respuesta en el momento, pero no acarreará pues todos los momentos de dolor anterior, de traumas de la infancia y todo lo demás. So then he says, may we be certain in this unsurpassable final limit. Y entonces dice que podamos estar seguros de este límite definitivo insuperable. It means, may we not enter into reifying propositions. Lo que significa es que no nos impliquemos en afirmaciones cosificadas. The final limit is the unborn. El límite final es lo no nacido. Staying present in Pero, the openness of our own mind, we see that everything arises and passes in a manner of a dream. estar presente en nuestra propia mente, vemos que todo surge y pasa en la manera de un sueño. As with the example, everything which arises in the mirror is a reflection. Y como en el ejemplo, todo lo que surge en el espejo es un reflejo. The reflection is unborn, it has no self-substance. El reflejo es no nacido, no tiene sustancia propia. If we stay with the truth of that, we won't get into feeling happy or sad according to the reflection. It's Si just a nosotros reflection. nos quedamos con esa sensación, no vamos a estar verdaderamente ni tristes ni felices. Nos vamos a quedar con el reflejo. So he's saying, may we have this definitive clarity of abiding in the unborn space of all experience. Y entonces lo que dice es que podamos tener esta claridad definitiva de permanecer en la experiencia no nacida. So then in the next verse, he says, being unaware of this, we circle in the ocean of samsara. Entonces la siguiente estrofa dice, sin ver esto, damos vueltas en círculos por el océano del samsara. That is to say, if we don't see the illusory nature of events, we have very strong reactions. Es decir, si no vemos la verdadera naturaleza de los acontecimientos, tenemos reacciones muy fuertes.
If we think something is good, we want it to support it. If we think something is bad, we want to stop it. Si vemos que algo es bueno, queremos apoyarlo. Si vemos que algo es malo, queremos pararlo. Now, unfortunately, we don't have much power. Bueno, pues desafortunadamente no tenemos mucho poder. Suffering, as the Buddha said, is the nature of samsara. Como dijo el Buda, el sufrimiento es la naturaleza del samsara. There are so many charities now trying to take care of children in the Horn of Africa and in other places where there is on the edge of famine. Hay muchas entidades caritativas que están intentando cuidar de los niños que con la hambruna que hay en el Cuerno de África, por ejemplo. But we have not yet been able to bring an end to these sufferings. Pero no hemos sido capaces de poner fin a este sufrimiento. From the point of view of Dharma, that's because they have complex causes. Desde el punto de vista del Dharma, eso es porque tienen causas muy complejas. And these causes are fed by the belief in the real existence of good people and bad people. Y estas causas se alimentan con la creencia de la existencia de personas buenas que son reales y personas malas que son reales. Then whatever we try to do to help the situation, we help one group, but that upsets the other group, and so it feeds into turmoil. Y entonces, hagamos lo que hagamos para ayudar en la situación, pues si ayudamos a este grupo, eso va a enfadar al otro grupo y eso va a hacer que continúe toda la situación. So, from the point of view of ethics, it's very important to see this clearly. Entonces, desde el punto de vista de la ética, es muy importante ver este We're not punto saying, oh, claramente. it's just an illusion. No These things decimos, happen, never mind. no decimos, esto es una ilusión, simplemente estas cosas pasan, no importa. But because it is an illusion, Pero, because it is a complex formation, puesto que es una ilusión, puesto que es una formación compleja, which is dynamic and unfolding rather than centered in some clearly identifiable essence, que es dinámica y que se despliega, en vez de ser algo sólido con una esencia definible, if we don't see this ungraspable complexity, then we create conditions which solidify the ungraspable. si no vemos esta complejidad inaprensible, inatrapable, entonces nos vamos a quedar atrapados en lo atrapable. And then we are functionally deluded, although we're trying to do our best. Y entonces, a nivel funcional, estamos engañados, aunque intentemos hacer lo mejor de nosotros. As the Buddha said, all beings want to be happy, but everywhere they choose methods which increase the suffering. Como dijo el Buda, todos los seres quieren ser felices, pero por todos lados escogen métodos que incrementan su sufrimiento. The issue is to see the ground source, which is the mind, which is ungraspable. La cuestión es ver la fuente base, que es la mente So then he says, inaprehensible, if you inatrapable. awaken to this, there is no other enlightenment. Y entonces lo que dice es, si despertamos a esto, no hay otra iluminación. There are many ideas about the Buddhas and their magical powers and great abilities. Hay un montón de ideas sobre los budas mágicos y sus poderes mágicos, sus grandes habilidades. Many of these formulations are designed to give people a sense of hope and possibility and a feeling that they're not on their own.
Y muchas de ellas están diseñadas para darle a la gente una sensación de esperanza, de que no están solos, de que hay alguien para acerca de ellos, que hay cosas que son posibles. However, if we have started to understand the primacy of the mind, that the mind is the ground source, Pero, sin embargo, si hemos empezado a entender la importancia de la mente, que la mente es la base, then we start to see that if we awaken to this and abide in that awakening, staying non-dual with the mind itself, then there is no other enlightenment. si empezamos a despertar a eso, si vemos si permanecemos en ello y estamos no duales con la propia mente en sí, And he says, entonces no this hay is otra the whole iluminación. of all there is. This is everything, everything. Y entonces dice, esto es todo lo que hay por completo, sin nada que no lo sea. There is nothing outside this. Es decir, no hay nada fuera de esto. So when we come to study these Dharma texts, we find that they are full of many nuanced technical terms. Cuando empezamos a estudiar estos términos de Dharma, nos damos cuenta de que hay muchos textos con We have pequeños matices. Dharmata, Dharmadhatu, Dharmakaya, and so on. Y tenemos Dharmata, Dharmakaya, Dharmadhatu y demás. And it looks as if there are many different aspects of Dharma. Y parece como si hubiese un montón de aspectos diferentes en el Dharma. But all of these terms are, it's like looking at a crystal which has several facets. Pero todos estos términos es como mirar a un cristal que tiene diferentes facetas. So if you put the crystal on a small turntable, as it turns, you see different aspects of it. Y entonces tú pones este cristal encima de una mesa y a medida que tú la giras, ves diferentes Each aspect aspectos de has ella. its specificity, Y cada aspecto tiene su propia especificidad. and yet each aspect is part of the whole. Y sin embargo, cada aspecto es parte del todo. So it helps if we see the technical terms are operating in the same way. They're not talking about different things because there are no self-existing things. Y es importante ver que todos estos términos técnicos hablan de las mismas cosas, porque no hay cosas que existan por sí mismas. So he's saying the mind, if you awaken to this, that quality of the mind is called the Dharmakaya. Y entonces lo que dice es, si tú despiertas a esto, esa cualidad de la mente se llama Dharmakaya. The mind that sees its own intrinsic emptiness, its ungraspability, its L- not being a thing. La mente que ve su propia vacuidad, su inaprehensibilidad, su inatrapabilidad, a la mente que And no es then una this cosa. third line, he's saying, and this is the entire Dharmadhatu. This is the sphere within which everything appears. This is the site of everything, and there is nothing which is outside this. La tercera línea entonces dice, y esto es el Dharmadhatu, es decir, esto es todo lo que hay por completo, es la esfera en la que se produce todo, no hay nada fuera de ello. So this is the highest Buddha realm, the realm in which the Buddha, as the Dharmakaya mind, is inseparable from the arena, the empty arena within which all illusory forms arise and pass. Entonces, este es el reino más elevado del Buda, el reino en el que la mente vacía del Buda es inseparable de todo lo que se manifiesta. So then the fourth line is, may we be aware of the hidden actuality, the ground of all. Y luego la cuarta línea, que podamos presenciar la realidad oculta, la base de todo.
the ground of all is not actually hidden. Bueno, la base de todo no está realmente oculta, But it's mistaken as being the existence of many different things. pero se toma erróneamente como la existencia de muchas cosas, muchas So cosas que when we existen. see the actuality or the emptiness of all appearances Entonces, as being cuando, inseparable, as all having the same ground, entonces cuando vemos la realidad de todas las cosas, de todas las apariencias, y vemos que es then awareness inseparable shines forth. de la base vacía, y entonces la The issue presencia is brilla. always whether we see with the mind, open to with the mind, or whether we imagine. Y entonces la cuestión es si nosotros vemos con la mente vacía o no, The imagination is o the vemos lo energy of the imaginado, mind. o vemos lo imaginado. Entonces, lo If the imaginado es la energy of the energía de la mind mente. is kept inseparable from the ground of the mind, then it is the display of the creativity of emptiness. Entonces, cuando lo imaginado se mantiene se mantiene en la vacuidad de la mente, entonces es la creatividad de la vacuidad. But when we don't see the ground, then imagination creates all the different experiences of samsara. Pero cuando no vemos la base, entonces la imaginación crea todas las diferentes experiencias del samsara. This is why, although there are many, many Dharma books, you don't have to study them at all. What you do need to study is your own mind. Y por eso es por lo que, aunque haya un montón de libros del Dharma, no tienes que estudiarlos en absoluto. Lo que tienes que estudiar es tu propia mente. Get to know your mind, make friends with your mind. Llegar a conocer tu mente, hacerte amigo de tu mente. Thoughts are the movement of the mind. Los pensamientos son el movimiento de la mente. But what is the mind itself? ¿Pero qué es la mente en sí? You have a mind. Tú tienes una mente. You are not dead. Tú no estás muerto. You have the flow of experiences, your body, what arises through your senses, and so on. Tú tienes el flujo de experiencia a través de tu cuerpo, lo que surge a través de los sentidos y demás. The problem is you don't precisely see the status or the value of what is occurring. El problema es que tú no ves el estatus o el valor de lo que está sucediendo. You look at experience Tú miras a la experiencia as being the experience of things, como la experiencia de cosas. and then you imagine that the experiencer of the things that you experience is also a thing. Y luego te imaginas que el experimentador de las cosas también es una cosa. So this is duality. Y esto es la dualidad. This is happening to me. Esto me sucede a mí. The only way out of this is to look at the mind itself. La única manera de salir de esto es mirar a la mente en sí. To sit and bring the attention, the flow of your consciousness, to bring it back in on itself, to attend to the mind itself. El traer tu propia atención de vuelta a la mente en sí. Traer la energía de la mente de vuelta a la mente en sí, a la propia mente. So he's saying in the next verse, with appearance, there's the mind. With emptiness, there's the mind. Y entonces en la siguiente estrofa dice, cuando hay apariencia está la mente, cuando hay vacuidad está la mente.
whether there's something, whether there's a lot happening in your mind or nothing happening in the mind, it's the mind. A tanto si hay un montón de cosas que pasan en tu mente como si no hay nada que pasa en tu mente, es In la the mente. second line, with awakening, there's the mind. With confusion, there's also my mind. Y en el siguiente verso dice, cuando se despierta está la mente, cuando hay confusión también está mi mente. The mind is the ground of samsara and nirvana. It La, gives rise to clarity and it gives rise to confusion. la mente es la base del samsara y del nirvana, da lugar a la claridad y da lugar a la confusión. The confusion arises through intoxication with experience, which leads to non-attention to the ground of that experience. La confusión surge cuando no hay atención a la base de la mente, a la base de la experiencia. And it says in the third line, with arising, there's the mind. With ceasing, there's the mind. Y en la tercera línea dice, cuando hay algo que surge está la mente, cuando algo cesa está la mente. Some experience occurs, it starts to manifest, and then it vanishes. Sucede alguna experiencia, tiene lugar y luego se aparece una Both are the experiencia, tiene mind. lugar y luego desaparece. Todo In eso es la the mente. Dzogchen text, it talks about rangsha rangro, self-arising, self-liberating, or self-vanishing. En los textos Dzogchen se habla de rangsha rangro, es decir, que surge por sí mismo, que se libera por sí mismo. The mind is everything. The mind is the basis of all. La mente es todo, la mente es la base de todo. So then he says, may we sever all interpretations within the mind. Y luego dice que podamos cortar todas las interpretaciones dentro de la mente. That is to say, whenever a thought arises, Es decir, cuando surge un pensamiento which seems to be, as it were, planted in itself, in its own self-isolating belief that it is true, que parece que surge por sí mismo, que está plantado por sí mismo y que parece que es verdad por sí mismo, may we let it go. que podamos dejarlo ir. It is our own, the ego's grasping and attachment, which creates the compounding, the composing, the elaboration of complex forms. Es el apego del ego el que da lugar a que surjan todas las formas complejas, a todos los patrones complejos. So a differentiating assertion is something solidifying. This is terrible. Entonces, una afirmación diferenciadora es algo solidificador, es como decir, esto es terrible. Actually, if we unpack it, this appearance appears to me at this moment, under these circumstances, to be terrible. Y entonces, si nosotros lo desatamos, lo desliamos, podemos decir, bueno, pues esto, bajo estas circunstancias, en este momento, esto es terrible. So just as in Canada, I don't know if they still do it, but in the old days, they would cut the trees and slide them down the hillside into the river. Y entonces, igual que en los viejos tiempos en Canadá, yo no sé si todavía lo hacen, que cortaban el árbol, lo dejaban caer por la montaña hacia el río. And often the trees would arrive in a chaotic pattern and jam together. A menudo los árboles caían en un patrón caótico y se entrelazaban todos juntos al llegar al río. So then the workers would go out with these special boots with spikes on the sole and stand on the logs and run to get the logs turning and moving, and then they could push them out into the stream.
Y los trabajadores que tenían estas botas especiales con púas, se montaban en lo alto de ellos, de los troncos, y los giraban y o movían para meterlos dentro del río y que todos estuviesen alineados. The logs float. Los troncos flotan. They're in the river, which is big and strong and flowing. Están en el río, que es grande, fuerte y fluye. It's in the nature of the log to flow in the river. Es que el tronco fluya en el río, But it es la gets stuck. naturaleza, es su naturaleza, pero se queda atrapado. So it's the same with the thoughts in our mind. The thoughts jam together and make patterns. Y es lo mismo en nuestra mente, los pensamientos se chocan juntos y crean patrones. And when they lock together, they appear to be static. Y cuando se entrelazan y se chocan juntos, parecen que Although son they are actually estáticos, dynamic because they arise and pass, arise and pass. aunque en realidad son dinámicos porque surgen y pasan, surgen y pasan. So by not confirming the construct, Y entonces, al no confirmar we don't feed belief and attachment on top of the reification. La construcción mental, no alimentamos la cosificación, la reificación, And that cuts free all these differentiating assertions so that they flow away. y eso libera todas estas afirmaciones diferenciadoras y entonces So then pueden in the next fluir hacia verse, he adelante. says, now he's talking about when you have the clarity of this view of how your mind actually is. Entonces, la siguiente estrofa, y es que cuando tú ya tienes esta visión de cómo es tu mente de verdad, He says, don't adulterate it with effortful meditation employing the intellect. dice, sin estar adulterados por la meditación con esfuerzo que utiliza el intelecto. That is to say, don't have an intention. Don't settle yourself in the position of, I know what I have to do. Es decir, no te coloques no tengas una intención, no te coloques en la posición de decir, yo sé lo que hay que hacer. So, for example, if you're going to do chanting, there is a tune to remember. If you're going to ring a bell, you have to remember when to ring it. If you're going to do prostrations, you have to learn how to do this safely. Por ejemplo, si tú vas a hacer cánticos, pues tú tienes que saber cómo hacerlos. Si tú vas a tocar una campana, pues tienes que saber cuál es el momento correcto de tocarla. Si tú vas a hacer postraciones, pues tienes que saber cómo hacerlas de manera segura. So he's saying, don't bring in any artificial or mind-made kind of meditation. Just stay open with the mind itself and see how the mind is self-liberating. Y lo que te dice es que no incorpores ningún artificio, ninguna cuestión fabricada por la mente, sino que quédate con la propia mente tal y como es y tal y como se despliega. In the next line, he says, unmoved by the volatility of the bustle of ordinary concerns. Y luego la siguiente línea dice, sin que nos altere la volatilidad del ajetreo de las preocupaciones mundanas. Lots of things happen. Y es que suceden muchas cosas. Are they important? ¿Son importantes? It depends. Pues depende. If you are in a concrete situation Si tú estás en una situación concreta and you can do something, y tú puedes hacer algo, then you should do something. tú entonces deberías hacer algo. For example, if you've learned how to do first aid
and to do chest compression if somebody's heart stops. Por ejemplo, si tú has aprendido primeros auxilios y has aprendido pues cómo hacer compresión en el corazón And you're out cuando in the para street and you el see corazón, someone lying and you check and they're not breathing, the pulse is gone, then you should do that compression in the hope the ambulance will come. entonces si tú ves que alguien en la calle está tumbado, está tirado y que su corazón ha parado, pues entonces tú puedes hacer esta compresión en el pecho para que su corazón funcione mientras llegue la ambulancia. You do this and hopefully the professionals will come and the person will go to hospital. Ya tú lo haces y esperemos que lleguen los profesionales y que a la persona se la lleven al hospital. You do the activity and then after it's done. No, you are open to whatever else is coming. Tú haces la actividad y luego después pues ya está hecha. Tú te centras en cualquier cosa que surja después. But if you after the person is taken away, you start thinking, oh my God, I also could have a heart attack. Sí, pero si después de que se llevaron a la persona tú empiezas a pensar, ay, por Dios, a mí también me podía haber dado un And ataque then al you start corazón. worrying about it. Y entonces tú también empiezas a preocuparte por eso. And the people I know, they also could have heart attacks. Y la gente que conozco también le pueden dar ataques al corazón. Then what you're doing is generating unnecessary turbulence. Entonces lo que tú estás haciendo es generar turbulencia innecesaria. Worrying about getting sick, worrying about accidents, worrying about tragedies is simply agitation. El preocuparse sobre enfermarte, preocuparte sobre los accidentes, el preocuparte de esa manera es solo agitación. So if we stay with the concrete situation, our energy flows into it for a while and then we let it go. Entonces, si nos quedamos con la situación concreta, nuestra energía fluye hacia ella y luego se va. So on the basis of the first two lines, the third line is knowing how to rest in uncontrived original free flow. Entonces, sobre la base de estas dos primeras líneas, la tercera dice, sabiendo cómo descansar en el flujo original, libre y sin artificio. This means that it's not as if we are sitting on the bank of the river watching the river flowing. Entonces, eso lo que significa es que no es como si estuviésemos sentados en Otherwise, we would la have orilla de un the río, duality of the observer and the observed. en la orilla de un río viendo cómo fluye, porque entonces estaríamos en la dualidad de The tener un flow observador is y lo flowing observado. through the stillness of the mind. El flujo se observa a través de la quietud de la mente. That is to say, the stillness and the movement are not back to back in rejecting opposition. Es decir, la quietud y el movimiento no están espalda contra espalda rechazándose mutuamente. The stillness is empty and without inherent existence. La quietud es vacía y sin existencia inherente. The movement is empty and without inherent existence. El movimiento es vacío y sin existencia inherente. We are not in opposition. No estamos en oposición. So we are here, we're in the world, we're receiving sounds and light and sensations through our body. We can participate or not. Y entonces estamos aquí, estamos en el mundo, recibimos luz, sensación, energía, podemos participar o no. What is the basis of my movement? ¿Cuál es la base de mi movimiento? Do I have an agenda? ¿Tengo yo una intención oculta? As long as the subtle traces of our ego formation are there, this will put a spin or a twist onto the flow of arising experience. Y entonces mientras
la energía de nuestro yo ego siga presente, esto va a proporcionar un giro al flujo de todo lo que va surgiendo. So the mind, my mind, open, empty, fresh. Y entonces mi mente abierta, vacía, It's fresca. fresh because it's non-accumulative. Es fresca porque no es acumulativa. We're not building something up. No estamos construyendo cosas We're una not encima de hanging otras. on to the past. No nos estamos aferrando al We pasado. are trusting that the open ground, which is the ground of manifestation, is indeed unstopped, Ah, unceasing. lo que- es- So the flow of life continues through. Estamos confiando que la base abierta, vacía, es incesante y entonces la vida continúa, la vida fluye. So to rest in the flow or with the flow Entonces descansar en el flujo o con el flujo is experiences arising in the here and now. entonces, surgen experiencias en el aquí y ahora. The past is gone, the future hasn't come. El pasado se fue, el futuro todavía no ha venido. There's always just this. Siempre tenemos simplemente esto. This is arising in the space of the mind, Esto surge en el espacio de la mente. not just this, my this, but all this. It No, all comes together. no solo esto, mi esto, sino todo esto, todo surge junto. Always here, always now. Siempre aquí, siempre ahora. Resting in this unmoving point, settled in the openness of the mind, everything arises where you are. You don't need to go after it or wait for it. Descansando en la apertura vacía de la mente, no necesitas ir tras nada de lo que surge. Ni necesitas esperar a que surja algo. So he says, may we expertly protect our practice of the mind as it is. Entonces dice que podamos proteger con gran pericia nuestra práctica de la mente tal como es. That is to say, the non-duality of the ground and what arises in and as the ground is all there is. Es decir, la no dualidad de la base y de todo lo que surge de la base es todo lo que hay. We protect this integration by settling into it Protegemos esta integración estableciéndonos and en not ella doing anything else. y no haciendo ninguna otra cosa. Just as Garab Dorji says in his statements, Exactamente igual que Dorje dice en su awaken to afirmación, your mind itself, despierta a tu mente en sí, a tu propia unborn, mente, ungraspable. no nacida, inasible, inaprehensible, See that this is inseparable from all experience. y ve que esto es inseparable de toda la experiencia. Then be clear about this. Y luego, Really don't keep it as theory, don't keep it as an idea, but get the direct experience. Don't remain in doubt. y luego claramente, o sea, ten esto claro, no tengas duda de esto. And then thirdly, he says, and continue in this way. Don't go looking for anything better than this. Y luego, en tercer lugar, pues permanece de esta manera, no vayas buscando algo mejor que esto. So this is difficult Entonces, esto es difícil, because you see all these paintings and so on, of Buddhas with rainbows and flowers falling from the sky and so on. porque tú ves todos estos budas y todas estas imágenes
con flores que caen del cielo y demás. And maybe when you're sitting and you're open, your mind is dull or depressed, or Y, waves of sadness fill you. y quizá cuando tú estás sentado, pues tu mente está opaca o triste y olas de tristeza te llenan. So it's very important not to enter into judgment at this point. Entonces es muy importante en este punto no empezar a emitir juicios. This is how it is Así es como es at the moment. en este momento. But it's not bright. Pero no está brillante, It's dull. It's not clear. es opaco, no está claro. Even when the mind is dull, this is the energy of the mind displaying itself. Incluso cuando la mente está opaca, esto es la energía de la mente desplegándose a sí misma. Every flavor, every shade is the display of the potential of the mind. A cada sabor, cada tonalidad es el despliegue del potencial de la mente. If we just want to have bright colors and be eating chocolate all day, that's not going to be Dharma. Si lo que queremos es tener solo colores brillantes y estar todo el día comiendo chocolate, pues However, the eso no va a mind ser el Dharma. is how the mind is. Tal como sea la mente, así es como es la mente. The mind is empty. What La, men- arises from and in the mind is empty. la mente es vacía y surge de y en la mente. So this is how we continue with the practice. Y así es como continuamos con la práctica. We protect it by not entering into judgment and remaining open without adopting some aspects or rejecting other aspects. La protegemos sin emitir juicios y no protegiendo unos aspectos y rechazando otros aspectos. So then this continues into the next verse. Y esto continúa a la siguiente estrofa. So he's saying, if you do this, if you don't agitate yourself by hopes and fears, Y dice, then, so on you go. si tú haces esto, si tú la proteges no teniendo esperanzas y Then temores, the waves of subtle and coarse thoughts subside where they are. y dice, las olas de los pensamientos burdos y sutiles se desvanecen en el mismo lugar donde están. Thoughts come and go, feelings come and go, Los, pen- sensations come and go. los pensamientos van y vienen, los sentimientos van y vienen, las sensaciones van y vienen. If you don't get involved, if you don't grasp at particular moments of manifestation, they will subside or dissolve or vanish where they are. Si tú no te implicas, te involucras, si tú no te aferras a determinados patrones de manifestación, se van a quedar donde están y van a desvanecerse en el mismo lugar. Because all thoughts are impermanent, Y puesto que todos los pensamientos son transitorios, it is an absolute truth that you cannot hold on to a good thought. es una verdad absoluta que tú no puedes atrapar un Because it is buen the very pensamiento, nature of these thoughts to vanish. porque es la misma naturaleza del pensamiento Similarly, there is no need to desvanecerse. push away bad thoughts. Y de manera similar, no hay ninguna necesidad de rechazar pensamientos malos, Because they also have the nature to vanish by themselves. porque también tienen la naturaleza de desvanecerse por sí mismos. So the ego is like an anxious gardener worried about weeds. Entonces, el ego es como un jardinero ansioso que Always se tidying preocupa up and tidying up.
que se preocupa por la maleza, que siempre está arreglándolo todo, promoting some growth and cutting back other growth. Promocionando determinado crecimiento y cortando determinadas plantas. And this is the key point. This work is carried out on the basis of I know what I like. Entonces, y este es el punto clave. Este trabajo se desarrolla sobre la base de yo sé lo que me gusta. I know what is good. Yo sé lo que es bueno. I know how it should be. Yo sé cómo debería ser. This template is erroneous. Esta plantilla es errónea. In this practice, we rest in the mind as it is and trust that everything which arises in the mind is part of the middle way manifestation of illusion. En este despliegue es quedarse con la mente y con su manifestación como ilusión. There is nothing to improve. No hay nada que mejorar. There is nothing to hold on to or adopt. No hay nada que atrapar o que There is nothing to adoptar. get rid of. No hay nada de lo que librarse. The ego is called Mr. 10%. El ego se llama el señor 10%. The ego is the middleman. El ego es el mediador. Always wanting to make a little bit of profit on whatever is happening. Siempre intentando sacar algún tipo de beneficio con cualquier cosa que suceda. The ego sitting in a little shop. El ego sentado en una pequeña tienda. The name of the shop is my mind. El nombre de la tienda es mi mente. Coming in the back door is the supply line from the Dharmakaya. Viniendo desde la parte de atrás está la línea de suministro del Dharmakaya. But we don't let the customers know this. Pero a los clientes no dejamos que lo sepan esto. No, it's all mine. It's all No. mine. No, es todo mío, todo mío. I just make a small profit. Yo solo hago What is the nature of my profit? un pequeño beneficio. ¿Y cuál es la naturaleza de mi I beneficio? exist. I do this, I do that. Yo existo, yo hago esto, yo hago aquello. So the ego is insinuated as an unnecessary customs point, charging all the people who drive through this barrier. Y entonces el ego es como un punto de aduanas que graba a todos aquellos que pasan por ahí. It's a bandit, Es un bandido, a thief, a liar, a cheat. un ladrón, un embustero, And it is also unborn and unreal. un mentiroso y también es no nacido y no real. It is a delusion. Es una delusión. So that's why the instruction is don't get involved. Y por The eso, one who needs to react and to select and to construct, this is the ego self directing the dualistic consciousness. y por eso es por lo que la instrucción es no te impliques, porque el que necesita reaccionar y todo lo demás es el yo ego. This is why the basic meditation we need to do is shamatha or shine. Por eso es por lo que la meditación básica que necesitamos hacer es shamatha o sine, where you practice non-distraction donde practicas la no distracción, until you learn to sustain your attention on the sensation at the nostrils. hasta que aprendes a mantener la atención en la sensación de las fosas nasales.
Then, with the stability of that attention, you learn to scan the shifting patterns of sensation in the body. Y luego, con la estabilidad de esa atención, aprendes a escanear las sensaciones físicas en tu cuerpo. Then you can do the more subtle shamatha by resting the mind not on the breath, but in its inseparability with space. Y luego puedes hacer un samatha más sutil, descansando la atención no en la respiración, sino en la unión de tu mente con el espacio. And with that, you can develop the more subtle vipassana, which is simply to register the arising and passing of whatever is occurring without involvement. Y luego puedes pasar a un vipassana más sutil, que es simplemente registrar lo que surge y pasa sin implicarte en ello. Resting in this openness, everything is clear. You haven't become cut off and dull and stupid. Everything is bright and clear, yet remains ungraspable. And so you don't grasp, you relax. Al descansar en esta apertura, tú no te has vuelto estúpido, ni opaco, ni nada. Todo está claro, todo hay claridad, pero lo que surge es inaprehensible y por tanto tú no lo atrapas, no te aferras. So then he says, the water of undisturbed mind settles according to its own nature. Y luego dice, el agua de la mente que tranquila se calma siguiendo su propia naturaleza. That is to say, because the reactivity of dualistic subject-object formation is allowed to self-liberate. Entonces, lo que viene a decir es que debido a que la energía de la reactividad de las formaciones de sujeto y objeto, del intercambio entre sujeto y objeto, se permite liberar, permite que se libere esa Then energía, the water settles, entonces el agua se aquieta, like se, se throwing a pebble into a still pond, the ripples arise and then gradually they vanish away. Exactamente igual que si tú lanzas una piedrecita a un estanque, pues las ondulaciones surgen, pero luego gradualmente pues se tranquilizan, se calman. Then in the third line, he says, free of the staining turbidity of sinking and dullness. Y luego la tercera línea dice, libre de las manchas de la turbiedad, de la pesadez y la opacidad. It's very exhausting to be busy sorting out the world. Es agotador estar ahí intentando averiguar el mundo, intentando arreglar el mundo. When we don't see the illusory nature of phenomena, their bright ungraspability, Cuando no they vemos appear heavy and dull, and that means there's something to be done. Cuando no vemos la naturaleza ilusoria de los fenómenos, su inaprehensibilidad, se nos aparecen como pesados y opacos. And so we are marked, we are stained, we are affected by what is going on. Y entonces nosotros, pues nos marca, eso lo que sucede, pues nos marca, nos mancha, nos afecta. It's too much. I can't cope. Y es demasiado, no puedo con ello. I need a rest. Yo necesito descansar. Now, how do we normally have a rest? Y entonces, normalmente, ¿cómo tomamos un descanso? We distract ourselves from the situation. Nos distraemos de la situación. Maybe we go for a walk, looking at whatever's happening. Quizá vamos a dar un paseo mirando a lo que pasa por Maybe ahí. check the mobile phone, Quizá pues le echamos un vistazo al teléfono see if móvil there's anything interesting. a ver si hay algo interesante. We might phone a friend and complain. O quizá llamemos a un amigo y nos quejemos. Life is so hard.
La vida es tan dura, It's just one thing after another. siempre es una cosa tras la siguiente, Oh, una cosa tras otra. one thing after another. Ah, pues una cosa tras Where did otra. these things come from? ¿De dónde vinieron estas cosas? That is our own mind. Esa es nuestra propia mente. So when we feel burdened, when staying awake in meditation becomes difficult, when Cuando, we're not in the mood to sit and open, entonces, cuando nos sintamos con mucho peso, cuando no somos capaces de mantenernos en la meditación, cuando no somos capaces de permanecer abiertos, this is a sign that either we have absorbed too much esta es la señal de que o bien hemos absorbido demasiado or we're tired of being in control. o estamos cansados de tener el control. The middle way is to see that the mind is unborn from the very beginning. El camino medio es ver que tu mente es no nacida desde el mismo And principio. so thoughts come as they do Y entonces vienen los pensamientos de la manera que lo hacen and go as they do. y se van de la manera que lo hacen. I am not in charge. Yo no estoy a cargo. I'm neither completely in control nor completely out of control. Ni tengo totalmente el control, ni pierdo completamente el control. Of course, we have our own karmic inheritance. Por supuesto que tenemos cada uno nuestra propia herencia kármica. Some people have a relaxed, happy mood most of the time. Alguna gente pues tiene un estado de ánimo relajado y feliz la mayor parte del tiempo. Other people feel anxious a lot of the time. Otra gente se siente con ansiedad la mayor parte del tiempo. Some people feel critical and are always looking for what is wrong. Alguna gente es crítica y siempre está buscando qué es lo que está mal, lo que está Other equivocado. people are fearful of being criticized and always striving to get things right. Hay otra gente pues tiene miedo de ser criticada y siempre lucha por intentar hacerlo todo bien. Hopefully, we all have some idea of our own patterning. Y espero que cada uno tenga nuestra propia idea de cómo es el patrón de cada uno, nuestro We have propio to patrón. work with this, Tenemos que trabajar con esto, but not be conditioned by it. pero no dejar que nos condicione. If you are a fearful person, Si tú eres una persona temerosa, then stay with the fear. entonces quédate con el miedo. I hate being criticized. Odio que me critiquen. I hate it when people are angry with me. Lo odio cuando la gente se enfada conmigo. Okay. So let's really see what is happening in that situation. Vale, pues vamos a ver qué es lo que está pasando verdaderamente en esa situación. When you feel upset, Cuando tú te sientes enfadado, just remember the middle way. recuerda solo el camino medio. Don't collapse into it and merge into it. No te derrumbes en él ni te fundas con él. Don't try to extricate yourself from it or distract yourself away from it. No te intentes liberar de él ni extraerte de esa situación. Just stay open. Simplemente permanece abierto. I feel horrible. Me siento horrible. Stay with that. Quédate con eso. You might shake and tremble. You might cry. Tú puedes que te agites, que tiembles, So que this is a llores. flow of experience. Bueno, pues esto es un flujo de experiencia. Then in comes the judgment. Y luego llega el juicio. But I don't like it. I don't want to be like this. Pero a mí no me gusta, yo no quiero ser así. But you are like this. Pero es que tú eres así. And is it so terrible? ¿Y es tan terrible? It's just this. Es simplemente así. But I don't like it.
pero no me gusta. I don't like it is a judgment. Pues no me It's gusta, happening to me. es un juicio, es algo que me está sucediendo a mí. Relax in the out breath, stay with it. Relájate en la exhalación, permanece con ella, con ello, perdón, Then you start to notice it's happening. y entonces empieza a darte cuenta de que está Then you sucediendo. start to see, oh, this is what's happening. This is how it happens. Y entonces tú empiezas a ver, ah, esto es lo que sucede, así es como sucede. This is a patterning of sensation, memory, thought. Esto es un patrón de sensación, recuerdo, pensamiento. And then you start to see, oh, there is a difference between experiencing a situation like this in terms of it's happening to me and experiencing it as it's happening. Y entonces empiezas a ver que hay una diferencia entre experimentar que esto me está sucediendo a mí y experimentar que esto está sucediendo. And when it's just happening, then the staining turbidity, the opaque quality of turbulent water with the mud in it fades away. Y entonces cuando simplemente está sucediendo, entonces la turbiedad y la opacidad y pesadez del agua sucia, pues se desvanece. So then he says, may the ocean of tranquility be steady and undisturbed. Y luego dice que el océano de la tranquilidad esté tranquilo y estable. If there is turbulence, the ego is the cause of the turbulence. Si hay turbulencia, la causa de esa turbulencia es el ego. Not the situation, but the reaction to the situation. No la situación, sino la reacción a la situación. You can't control situations in life, No puedes controlar situaciones en la vida, but you can relax the habitual impetus to be involved in reactivity. pero sí puedes relajar el ímpetu habitual de implicarte en actividad. Okay, so we take a break now and come back on the hour. Vale, pues vamos a tomarnos ahora un descanso y volvemos a las en punto. Have a good break. Tener See un you buen then. descanso, os veo entonces. Bye. Adiós.